Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Estamos en Mirada Etnográfica y hoy vamos a tratar el tema de la gentrificación como un proceso global y local, y para ello tenemos a nuestros invitados. En primer lugar, al doctor Carlos Montero, es un estudioso de la ciudad, arquitecto, urbanista, autor obligado para conocer no solamente la historia, sino el proceso de urbanización de la ciudad de Puebla, en México. Carlos, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y a tu equipo de trabajo. Y también está con nosotros la maestra Laura, doctorante, ¿no?, de procesos socioterritoriales, también estudiosa del territorio, del espacio urbano. Laura, gracias por aceptar la invitación. Doctor, un gusto coincidir en una mesa de amigos. Gracias. Pues vamos a entrar en materia. Fíjense que pienso que el concepto de gentrificación, para entrar en el tema, da cuenta de tres procesos. Uno, considero que es un proceso de acumulación del capital, contemporáneo, que la globalización produjo en las ciudades fundamentalmente europeas al inicio. De hecho, el concepto nace en Inglaterra, y luego en Europa, y luego aquí en Latinoamérica, ya por los años 2000. Otra de las cosas que me gusta del concepto de gentrificación es que visibiliza las desigualdades sociales, ¿no? Al analizar esos procesos que llamamos de gentrificación, va dando cuenta de los problemas de las ciudades y las desigualdades, ¿no? Y por supuesto, hay esa, perspectiva económica de acumulación de capital, ¿no? Para entrar en materia, ¿no?, yo preguntaría, Carlos, iniciamos contigo, ¿qué entiendes por gentrificación? Mira, en sentido original, tiene que ver con la disciplina económica, y es la sustitución o la transición, o ambas categorías de el paso de un nivel a otro, es decir, un sector social que sube de categoría económica por acumulación de capital económico particularmente, y en el caso del espacio, es decir, aplicado al territorio material, se evidencia en que un espacio ocupado por pobres, por gente de bajos salarios, bajos ingresos, sitios de alquiler, desaparecen para ser transformados en espacios de otra calidad urbana y arquitectónica. Hay un desplazamiento. Y por tanto, el costo del proyecto, aunque no los corran como sucedía sobre todo en el siglo XX, que los corrían con la policía y en fin, que tuvimos aquí algún caso en el barrio de San Francisco, en la zona de San Francisco, que sacaron al doctor ahí, hasta dice la narrativa, que todavía en su cama y en pijamado. No, acá no, es evidente que los costos de los proyectos de intervención hacen que la gente, si quiere permanecer ahí, no puede pagar. Y entonces se tiene que ir obligadamente, sí, ¿no? Ahora, en Estados Unidos sí hubo procesos amigables en algunos casos, en donde se negocia, es tal la inversión de un proceso preliminar que es la renovación urbana y que operó todo el siglo XX, sí, en donde negocian, oiga, usted tiene una casita ya
no solo requiere reparación, sino una intervención muy fuerte, pero la reparación sale tanto más cara que otra vivienda. Entonces, mire, ¿por qué no mejor le damos una vivienda en un lugar nuevo con todos los servicios, pero igualmente para gente pobre? Y entonces negocian con sectores amplios que les permiten llevar a un grupo social de un sitio a otro, un sitio completamente nuevo, en mejores condiciones físicas, y luego allí el lugar que dejan vacante pues, se transforma quizá de nuevo en vivienda, pero ya vivienda de otro estatus, de otra categoría, de otro nivel, y eso es lo que también en la realidad sucede en México y en Puebla, que no es el caso necesariamente de una clase social, porque el tema de las clases sociales yo lo veo perdido, como que la estructura de clases sociales que identificamos o visibilizamos todavía en el siglo XX desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, ya no están tan visibilizadas, y por eso esos grupos extremos hoy de aparente de derecha contra izquierda, que sí es una derecha pero no es en realidad una izquierda, ¿verdad? Y entonces ahí se suman sectores que realmente no corresponden, sobre todo del lado de la llamada derecha. ¿Por qué? Porque no hay esa distribución de clases sociales, de tal manera que ahí tenemos un problema que tienen que atender las ciencias sociales para identificar cómo anda la sociedad, porque sí se ve en la materialidad. Aquí en Puebla vemos Angelópolis, que es para unos sectores sociales, urbanísticamente. Vemos nuestros barrios en el centro histórico, y el centro histórico, pero no es cierto, en la narrativa está como barrio, pero la realidad es otra cosa. Ya cuando entremos por ahí vamos a ver los datos, porque hemos trabajado ahí con mucho detalle, de tal manera que, respondiendo ya con este antecedente, en el ámbito material es la sustitución de habitantes de una categoría baja a otra categoría alta, y consecuentemente sí tiene su raíz económica, es decir, los habitantes que pertenecían a un sector social de bajos ingresos o sin capital, dejan su lugar para los que sí tienen capital económico, ocupen esos es un lugares. Proceso global, digamos, ¿no? El que se experimenta en todas las ciudades contemporáneas, violento me parece, sí, de desplazamiento de un sector social por otro sector social de entrada, digamos, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la gentrificación, Laura? Pues en términos culturales, antropológicos, todo esto que ya se ha planteado deriva transformaciones y fracturas en las formas de habitar, ¿no? Los procesos de apropiación del espacio en lugares como los barrios históricos ya no van a ser posibles, ¿no? Cholula, por ejemplo, un pueblo originario con una historia mesoamericana, indígena, hoy presenta una tensión entre los avecindados que buscaban el silencio, la paz con sus residenciales, el ideal de vivir en un pueblo alejado de la ciudad, con las prácticas tradicionales, ¿no? La fiesta en la calle, la dimensión ritual que genera cierta sonoridad, ¿no? Los cohetes, las procesiones. El habitar se fractura, ¿no? Y ahí emergen tensiones, emergen conflictos, por un lado. Y por otro lado también hay procesos de exclusión social, ¿no? Al insertarse estos nuevos usos, estos procesos territoriales en cambio de uso de suelo, redensificación, etcétera, hay exclusión. Por un lado, ya no tengo la capacidad de sostener mi vivienda aquí porque se incrementa el predial, porque se implementa el pago del agua, pero también esta exclusión simbólica, estas violencias simbólicas en donde ya no eres bien visto, ¿no? El sur de la ciudad de Puebla experimenta esto. Como Lomas de Angelópolis se va a apropiar de la carretera que accedía a Santa Clara o Coyucan, incluso la va a intervenir, le va a poner palmeras, un camellón, un sistema de seguridad privado
que te exige tu credencial de elector para dejarte pasar y que demuestres que vives en Santa Clara Coyucan o en San Bernabé o en Santa María Malacatepec. ¿Y qué hicieron? Pues que las rutas de transporte público ya no circulan por ahí, sino se movieron al siguiente acceso, a un par de kilómetros adelante, por donde está la cementera y el banco de piedra que se explota, y por ahí ahora acceden, ¿no? Entonces los habitares se fracturan, se excluyen. Hay una serie de temáticas, digamos, por ejemplo, ya lo decía Carlos, desplazamiento de los habitantes originarios, la llegada de nuevos vecinos, la verticalización de la ciudad, por ejemplo, en Chile como un proceso de gentrificación, la expulsión de los sectores pobres, ¿no? La llegada de nuevas formas de consumo, la tercerización de la economía, sí. La revaloración económica de estos barrios antiguos, ¿no? El retorno de sectores acomodados, asociados también al turismo, por ejemplo. Ahí, mira, hay una clave importante que se ha confundido y es la turistificación. La turistificación en las partes centrales y particularmente en las zonas patrimoniales está jugando un papel importantísimo porque ha puesto lo cultural como recurso turístico. Y entonces ahí hay una confusión si no se tiene cuidado de ver cómo quien se ha apropiado de los espacios centrales han sido todos los actores del turismo, promotores, y los promotores restauranteros, claro, hoteleros, y los promotores inmobiliarios ya no son los que producen vivienda, sino los que producen el espacio arquitectónico para los servicios y los equipamientos de apoyo al turismo. Incluso aquellos que se dedican a vivienda están verticalizando, que es un fenómeno internacional, y están convirtiendo las grandes casonas, también con el argumento de la conservación, en departamentos pequeños. Pero la oferta no es para que la gente se vaya a habitar, aunque sea de otro nivel, sino la oferta es para que alguien adquiera y lo ponga en las plataformas de Airbnb y similares para alquiler por días, por meses, horas y demás, y está resultando muy ventajoso en términos económicos, con una posibilidad para los propios habitantes, en el caso de Puebla, de los barrios, gente que vivía en una vecindad se ha puesto lista y mantiene la estancia ahí, la propiedad, el derecho al alquiler y todos los beneficios que eso implica, pero ya no para vivir, busca en otra parte de la ciudad un lugar para vivir y lo destina para alquilar en plataformas, y ya eso se está generalizando. Y casual, no hay nada casual. Los defensores de los barrios de Puebla, los representantes de los barrios son promotores de ese tipo de actividades y en sus propias casas, y le han destinado ahí en buena lid, digamos, pues que la gente se incorpore, conozca el barrio y tratan de cuidar, pero la desgracia es que están interviniendo, hacen sus propias transformaciones con ese fin, a su manera, y nadie los vigila, los hacen subrepticiamente, y entonces están sucediendo procesos de renovación incontrolados que nadie sabe, ¿sí? Y entonces ahí yo digo, pues hay que decir con toda claridad, parece gentrificación, pero es turistificación, en donde el destino final es la terciarización de esos lugares.
Y sí vemos personas que parecen habitantes, pero nosotros ya pudimos distinguir que son turistas. Claro. Porque hay características, por ahí una de mis últimas publicaciones tiene que ver con eso, porque buscamos los indicadores, ¿no? Y los indicadores son el control digital, el cómo la gente que llega con maletas, sale con maletas, anda con bermuda, con sombrero, que habla turisteando, idiomas, turisteando, sí. Que te pregunta porque de pronto los encuentras por allá, más allá por Xonaca o sí, el Alto, San Antonio, en fin, porque andan despistados, no saben. Sí. ¿Por qué? Porque la oferta es a 2 calles de la catedral o a 2 calles del Zócalo. Un poco así se mueve la oferta, pero es turistificación y es lo que ha pasado en la colonia Roma. Y el fenómeno de San Miguel Allende todavía es peor, porque ahí fue compra de los pensionados norteamericanos, sí, que adquirieron todo el pueblo, completito, sí, paulatinamente. O en Oaxaca. En Oaxaca, sí, y en Jalisco, en las inmediaciones de Chapala, todo eso ha pasado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta riqueza cultural de México, la llamada diversidad cultural, te ha dado unas distintas versiones para entender cómo va siendo o turistificación o gentrificación, o ambas, porque luego se mezclan. Hay otros conceptos que ubiqué, digamos, sinónimos de gentrificación, como recualificación, aburguesamiento, elitización residencial, aristocratización, ennoblecimiento, dignificación. Me acordé de Cholula, ¿no? Que el argumento de la política era dignificación. Sí. Y esos se manejaron en el siglo XX en el concepto de renovación. Sí, eso yo urbana. Lo trabajé en mi libro, pero nunca se le dio el carácter social. Siempre se vio como una actuación en la materia, en lo material nada más. No, el fondo era justo ese. Sí. Y por eso conceptualmente yo también estoy en si ahora la renovación quedó como una actividad preliminar para conseguir el objetivo final que estuvo un tanto escondido y que sea la gentrificación. Pero sí ya se planteaban todo eso. No de lleno, no con mucha intensidad, pero sí. Pero en el fondo es la valorización económica, sí, ¿no? Del espacio, pues para beneficiar a ciertos sectores sociales. Ahí es donde, y tú que eres arquitecto, ¿no? Y te lo planteo de esta manera, la UNESCO tiene mucho que ver. Toda esta influencia de la UNESCO en relación a los centros históricos, a su patrimonialización como espacios de patrimonio mundial, etcétera, que significó, por ejemplo, en Puebla, ¿sí? Esa declaratoria de patrimonio de la humanidad, pues desde mi punto de vista, o no sé qué piensan, es una política que da cuenta de la gentrificación, de la expulsión, del desplazamiento, sí, etcétera, etcétera. Ahora sí que como matizada a partir del discurso del patrimonio. Sí, cambia la escala, Ernesto. Eso estuvo visto y es algo que el modelo económico global ha trabajado. Yo les digo a mis estudiantes, no podemos perder de vista los contextos, ni en el globo terráqueo, que bajan a lo muy puntual, en lugares que uno no se imagina, solo con intensidades, escalas y condiciones distintas. Pero este imperialismo no es de ahora. Sí, no. O sea, pensemos en los romanos incluso, ¿no? Y este exterminio que sucede en esas disputas
ya no por el espacio, sino por mil cosas, ¿no? Es terrible lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Se ha hecho toda la vida, y eso de disparar a las lanchas de Venezuela o a las que sean, se ha hecho. Lo hacían los romanos en su propia familia, terminaban al pariente, al árbitro, para que el modelo les resultara y conseguir los objetivos. Así que los procesos van cambiando algunas cosillas, pero no los fines, ni las disputas, ni la apropiación y demás. Y entonces lo que ha sucedido desde la revolución industrial fue la construcción de un modelo que no sé si llegue a su fin pronto, fin como constructo, ¿no? Sí. No como que sí, pasamos después que a funcione otro. diferente la estructura. Sí, no, al contrario, se va tejiendo más fino y después será imposible de volver a recuperar cosas, ¿no? Pero todo con el uso de la fuerza. De la violencia, sí, de todo tipo. Las armas, y entonces, bueno, eso sí es lo que ha cambiado. Lo demás no, porque hasta parece que en algunos casos hay mediación. Sí. Que hay mediación, que hay consensos, que hay acuerdos y demás. Y sí, ojalá cuando menos quedara por ahí. Pues, sí. Pero no, es tremendo esto. Y por eso algunos conceptos se van ajustando y van cambiando. Era indicador aquí, ahora es categoría, ahora es concepto, o ahora está un poco en stand-by y demás. Y entonces UNESCO, como muchas entidades globales, la OEA, la OCDE y todas estas empresas certificadoras, pues UNESCO es una más, sí. Es una certificadora. ¿Y qué hizo? Poner a Puebla en el mercado local. Claro. Sí. En ese sentido, Laura, la gentrificación, digamos, directa, diseñada a partir de políticas públicas de renovación, ¿no? Sí. Por los gobiernos, capitales, etcétera, y la, digamos, gentrificación indirecta, esta que dices de los propietarios que empiezan a desplazar a sus inquilinos y valorizan, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Será que la política de pueblos mágicos en nuestro país, ¿no?, es una política de gentrificadora? Sí, y hay algo interesante, es que si bien va a responder a estas escalas meso, ¿no?, es decir, todavía no son los órdenes globales, supranacionales, sino es el Estado-Nación y sus diferentes agentes, promueven un modelo. Y lo interesante es cómo con el paso del tiempo el modelo es interiorizado en las escalas micro. Es decir, ya los agentes gentrificadores, como señala el doctor Carlos, no son solo las agencias inmobiliarias, no van a ser solo los empresarios, los restauranteros, ahora son también los habitantes, las comunidades que se han dado cuenta que es una vía para acceder a recursos. Sí. Y ahí entonces lo interesante es cuáles son las estrategias para acceder a esos modelos que en el ideal, en el imaginario, permiten movilidad social, acceder a otra escala social, y uno ve a comunidades en las faldas del volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl generando proyectos que apuntan a turistificación, por ejemplo, ¿no? Y hoy tienes comunidades que promueven recorridos ecoturísticos, experiencias, incluso se habla de glamping ahora en las faldas del volcán, ¿no?, una forma de campamento lujoso, en donde accedes a la paz, pero que está organizado desde las comunidades. Pero eso genera la diferenciación aún más al interior de las comunidades, porque habrá sectores que se dedican a ese turismo, digamos, comunitario, que desplazan a otros o dejan, digamos, sin esos beneficios a otros integrantes de las comunidades. Y entonces una de estas categorías que mencionabas, el aburguesamiento, es lo que empezamos a observar que sucede en estos entornos tradicionales, originarios, y se da una forma de aspiracionismo, ¿no?, lo que explica esta nueva conformación de clases sociales. Yo creo que mirando las escalas micro podemos entender
estos matices que hoy las ciencias sociales tendrían que empezar a analizar, ¿no? El aspiracionismo, el aburguesamiento, la movilidad social aparente. Hay un concepto de un colega nuestro, por cierto, Pablo Gaitán, que habla del blanqueamiento por despojo. Es decir, estas zonas se blanquean, o sea, en términos de que llegan nuevos sujetos, ¿no? Con estas nuevas características, no solamente socioeconómicas, sino culturales, ¿no? Entre comillas raciales, ¿no? Que van generando esos espacios, ¿no? Pues prácticamente de aburguesamiento, de elitización, de blanqueamiento, y desplazan a los tugurios, a los pobres, a las periferias, lo lumpen, y en ese sentido es un proceso muy violento, como decías, ¿no? De violencia simbólica, sí, muy fuerte. Pero también se está trabajando ideológicamente, y por eso te decía, el que no se pueda visibilizar la clase social, digamos, sí, como la entendíamos hace tiempo, es porque están impregnados de ideas que a través de la ideología, hoy a través de los medios de la internet y demás, que están trabajando, en donde los actores ahora son los tiktokeros, youtubers y anexas, porque mira, yo vivo aquí en una colonia popular cercana y hay ni siquiera a nivel fonda, tipológicamente hablando, sino un negocio mal presentado, pero ¿cómo se llama? Una fondita se llamaría Lupita. Joquilita. Joquilita, en fin. El negocio tiene título de Street Food. Bueno, y entonces, ¿de dónde sacan esas ideas? De la red. Porque ahora estos procesos ideologizantes bajan directamente al actor, claro. Sí, y se van formando con eso. Y el lenguaje también va cambiando y va adquiriendo palabras. Cuando yo escucho a los que se llaman ahora los comentócratas, o se les llama más bien, le cambio de canal y parece que les dan una hojita con el mismo discurso. Sí, sí. Y digo, yo todavía puedo creer que no. Pero es tan recurrente exactamente de la misma manera. Pero también digo, bueno, ¿y por qué estos que salen a manifestarse y los entrevistan dicen lo mismo? Sí, porque están y hasta alimentados. Usan las mismas palabras. Entonces a eso, si pensamos que hay buena fe y solo hay coincidencia en estos sectores, en estas personas, es por ese proceso de ideologización que están sometidos. Y bueno, entonces... Bueno, el propio... está cumpliendo un papel muy fuerte ahí. El propio concepto de gentrificación, que es anglosajón, nace en Inglaterra, va a ser apropiado, ¿no? Pues por los estudiosos de América Latina. Sí. Ahí también hay una discusión, hay un proceso de colonización, digamos, ¿no? Que me parece exagerado, porque las ciencias sociales, ¿sí? Pueden retomar precisamente esos conceptos que nacen allá en Occidente, ¿no? Pero que se enriquecen con nuestras miradas locales, ¿no? Que lo tenemos que enriquecer con nuestras miradas locales. ¿Pero por qué no rechazar? Puede ser, también, puede ser, pero es útil. O sea, a mí me gusta el concepto porque hace evidente esos dos procesos que decía, la valorización económica financiera del espacio
por estos agentes y hace visible las desigualdades sociales. Es decir, para mí es útil el término, ¿sí? Pero sí lo podemos, digamos, localizar según nuestras realidades y generar estas categorías que están asociadas, como el de nuestro colega, ¿no? Que dice blanqueamiento, elitización, etcétera, etcétera, que ya son procesos, son categorías o conceptos que dan cuenta, pues, de procesos más específicos de nuestras realidades, de Yo nuestras sumaría ciudades. que ese enriquecimiento podríamos agregar los procesos de mediatización. Ya mencionaba el doctor Montero toda esta ideologización, pero ocurre otro fenómeno interesante. Todo este contenido que hay en las redes, TikTok en específico, por ejemplo, en torno a la alimentación, está generando turistificación en zonas de la ciudad que jamás pensaríamos que sucedería, ¿no? Recientemente, hace un mes, en Puebla, una cuenta de TikTok que se dedica a reseñar lugares para comer. Se acerca a un carrito, es un triciclo de un migrante japonés que se casa con una mexicana y se dedica a hacer ramen. Y el señor tiene más de 2 años haciendo su ramen, pero se le acerca un TikToker, hace una reseña, habla maravillas de él, y el lugar está ahí por la Carmelitas, justo en la frontera entre la 11 y el Periférico. Y el señor pasó de vender 60 ramens en una noche a tener una fila de 150 comensales, y entonces se aventuró a comprar máquinas especiales para hacer más rápido los fideos de arroz. Y esta es una forma también de turistificación. Y luego vendrán procesos quizá de gentrificación, porque ahí va a haber varios carritos que, como la gente se está acercando, o desplazamiento de ciertos consumos locales por estos nuevos consumos. Y entonces ya no es el carrito de esquites. Claro, porque la gentrificación, decías, tiene que ver con ese desplazamiento, ¿no? Pues en términos estrictos, de unos habitantes por otros habitantes, unos sectores por otros sectores. O apropiación en esto. Sí. Mira, tuvimos una tesis de las primeras ahí en el posgrado de socioterritoriales que estudió la comida de calle. Y al estar metida en los conceptos, pues acabó llamándole street food. Eso que decías del colonialismo, ¿cómo podemos también contrarrestar en vez de adoptarlo? Sí. Ahora, porque está muy bien, hay que entender qué es eso, claro, para poder contrarrestar, que es ahí, sí, donde está, claro, lo cualitativo, claro, y luchar contra esa colonización, sí, o resistir o mitigar, pero no incorporarte y, claro, adoptar, claro, incluso tal cual, postura, claro, seguir, sí, el sí, mismo camino. Y entonces tenemos los casos de apropiación de, sí, los recursos autóctonos, originales, de un lugar, pero se transforman de valor. Unas chalupas en la calle, una orden en una fiesta patronal en las calles del centro, por ejemplo en el Parián o en San Pedro, San José, 25 pesos, sí, y en Casa Reina 150, 200 pesos y menos cantidad, ¿no? Sí. O la semita, que en vez de la semita luchera que te puede costar 70, 80 pesos, te dan una semita micro y en más de 100 pesos y demás. Entonces, si te venden en restaurantes gourmet o de cualquier otra categoría, muchos de los productos, sí, de auténticos poblanos, de la claro, antojería y demás, pero con otros precios, otros tamaños, sí, y otros sabores también. Porque se cambia de la cocinera tradicional o el cocinero tradicional al chef, sí, ¿no? Ya ahora hay chefs por todos lados. Y eso que es un concepto que salió también, no sé si de Pablo o de otros, la gourmetización. Eso, sí, que es parte de la gentrificación. La gentrificación, sí. Sí. Pero entonces, ¿qué sucede? O estos procesos de turistificación, por ejemplo, del turista norteamericano, que él sale en su tráiler, ¿no? Y lleva todo.
y llega al campo y sale un ratito, pero sale con su buen sillón, etcétera, su asador anti no sé qué y demás, y luego a los minutos recoge todo y se va, ¿no? O sea, lleva su casa, su comodidad, habitual, etcétera. su comodidad y todo al campo, y ya disfrutó del campo, ¿no? Entonces, sí hay otras maneras también de la turistificación, pero hablando del turismo comunitario, y entonces cómo deben enfrentar los habitantes de una comunidad si quieren turistificar su Exacto. sitio a turistas como y de otra nacionalidad, etcétera, ¿no? O el tema de las mascotas, los lugares amigables con las mascotas, y cómo hasta los perrijos, los gatijos, el lenguaje, los hábitos, la vida cotidiana, y todo eso es materia riquísima para los antropólogos sociales, porque hay una de cambios. Sí, en el en habitat, donde en el además habitat. hay que bautizar con qué términos se va a etiquetar todo eso, porque no se ha trabajado, se está entendiendo, pero luego hay que ponerle nombre a todo eso, y ya ellos, hablando de espacialidades materiales, hay hospitales, hay funerarias, hay salones de eventos ya para mascotas. Igual ya creman tu mascota si murió y te dan tu costalito. urna, y hacen también ceremonias. Carriolas para carriolas. en el centro comercial. Entonces, mira, se están humanizando las mascotas. Ya El parentesco se está ampliando, dirían algunos antropólogos. Sí. Mi hija tiene una gata que es parte de la familia, ocupa toda la casa, y se apellida Montero la gata, porque ya les hacen acta de nacimiento, y yo soy su abuelo, ¿no? Entonces, ¿qué es todo eso, no? Sí, pues ahí está. Ahí está la complejidad de la gentrificación, de estos nuevos comportamientos, ¿no? Que se genera a partir de estos procesos. Pues vamos a cerrar ya con una expresión tuya de Carlos, el doctor Carlos, y cerramos esta interesante charla. Laura. Yo creo que apuntando al futuro del análisis de la gentrificación, la turistificación y las formas de apropiación de la ciudad, tendríamos que empezar a reflexionar cómo estos procesos ya no están en manos de estos grupos hegemónicos que se han posicionado, y mirar a las sociedades a pie, ¿no? Que hacen los colonos, los vecinos, los habitantes de un barrio, los miembros de una comunidad, que están mirando un panorama de posible acceso a recursos y lo bajan, digamos, a sus realidades cotidianas, porque ahí es donde están estas otras transformaciones que es necesario mirar, ¿no? Yo invitaría a eso, a pensar este futuro en manos de comunidades, actores sociales específicos, que no son los órdenes hegemónicos. Carlos, ¿con qué cierras? Mira, decir que no hay defensa son procesos que traen detrás de sí capitales muy fuertes, consolidados, y que hay que ser parte de, pero hay que ver cómo. Yo digo, sí, de momento hay que ver cómo se incorporan preservando lo local, preservando lo que somos, para pues hacer una especie de mediación y poder pero no es recomendable, que lo que está haciendo todo el mundo, incorporarse al mercado global con lo que venga y como venga. ¿Y qué somos entonces? Servidores. Somos servidores o servidumbre, no sé, según el término quiera usarse, y me parece que no queremos eso. No debe ser nuestra aspiración en México, pero hay sectores sociales que sí quieren. Sí, me gusta esa idea. Creo que
no sé, 30, 35 años de estudio sobre la gentrificación en América Latina, digamos, ya nos permite pues, tener más o menos, me parece, qué consiste este proceso, ¿sí? Creo que una segunda fase es esto que dice Carlos, de que, bueno, las comunidades, los barrios, las ciudades y estos habitantes desplazados, cómo pueden resistir o cómo pueden incorporarse a estos procesos globales. Creo que ese es, me parece, un trabajo a desarrollar por todos los que nos dedicamos a los estudios de las ciudades, ¿no? Sí, en efecto. Miren, pues ya terminamos, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias, Laura. Doctor Carlos, muchas gracias. Amigos, amigas, pues ya escucharon a nuestros invitados. Esto fue un nuevo video de Mirada Etnográfica. Hasta luego.